27 minutos de la mañana, es una hora menos en la Comunidad Canaria y estamos aquí de vuelta en Torrevieja Radio para hablar de psicología. Lo hacemos con la psicóloga del Departamento de Salud de Torrevieja, con Marta Dueñas. Marta, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro que sea así. Bueno, hoy se conmemora, Marta, el Día de los Derechos Humanos y comentaba mientras preparaba el directo en Facebook que en esta sección tratamos uno muy especial para nosotros como es la salud mental, ¿no? Y lo hacemos de diferentes vertientes. Pero bueno, como decimos, sobre todo desde hace algún tiempo, me parece súper importante, se ha puesto foco en eso mismo, ¿no? Que llaman la salud mental. Sí, además la salud mental no puede estar separada de la integridad física, de un poco pues todo lo que habla los derechos humanos, ¿no? Que nacieron un poco pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de tratar de regularizar todo este tema, ¿no? Entonces, por supuesto, la salud mental pues es muy, muy importante. Como anécdota diría que, un poco documentándome para esto, vi que a principios del siglo XX en Nueva York hubo una niña que vieron que estaba por el barrio llena de cortes, bueno, igual con 6, 7 años, y maltratada por su familia, etcétera, ¿no? Entonces, al final, una persona que lo vio intentó proteger a esa niña de alguna forma, no había ninguna regulación y lo tuvo que hacer por medio de una regulación que había para el maltrato animal, no había nada para el maltrato hacia las personas, ¿no? Entonces, cómo todo esto cobra especial importancia, porque no solo es en ese caso maltrato físico, maltrato psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está muy unido. Hablamos de salud mental, pero no puede estar separada de la integridad física y de la salud física también, ¿no? Y cómo está tan relacionado. Entonces, bueno, pues a raíz de eso se empezaron a haber movimientos y, bueno, pues como culmen puede ser esta Declaración de los Derechos Humanos. Y lo hemos comentado alguna vez también, y sigue estando como un poquito estigmatizado, ¿no? El acceso a la salud mental, ¿no? De esa gente que va al psicólogo todavía, sobre todo al principio de este propio siglo, ¿no? Sí que se veía un poquito como el loquero, ¿no? Sí. La persona que iba al psicólogo le pasaba algo, ¿no? Y ahora, desde hace, como digo, también desde hace algún tiempo, se le da más importancia a que uno vaya al psicólogo simplemente porque quiere estar un poquito mejor o saber afrontar sus problemas o sus dinámicas que tiene que no son sanas del todo. Absolutamente. Todavía hay un poco de estigma con todo este tema, pero las nuevas generaciones, afortunadamente, bueno, pues están poniendo en boga todo este valor que es tan importante de la salud mental, ¿eh? Claro, hace décadas incluso había instituciones que apartaban a personas con trastornos mentales graves, etcétera. Se sabe que cada vez es mejor ir integrando y, por supuesto, los psicólogos estamos para ayudar a tener la vida lo más plena posible. A veces no hay que tener ningún tipo de patología para ir al psicólogo, efectivamente. Desde salud mental, sin embargo, nosotros tratamos temas más graves en concreto, ¿no? Los temas de salud mental más graves, pero que pueden ser personas que si llevan una buena medicación, una buena terapia, pueden estar completamente integrados en la sociedad y de hecho lo están. Y muchos de ellos y muchos de nosotros deberíamos luchar contra esto, ¿no? Contra ese estigma de la salud mental, porque al final es súper importante. Bueno, no es... Claro, desde hace también ese tiempo, cuestiones como la ansiedad, la depresión, que todavía se siguen viendo, ¿no? Con cierta distancia, ¿no? Como digo también, desde hace algún tiempo, pues se toman más en serio y se les aplica ese tratamiento, ¿no? A través de la psicología. Por supuesto. Y no solamente a través de la medicación. Por supuesto. De hecho, esto es un tema muy importante porque muchísima población sufre de ansiedad, muchísima. Entonces, porque vivimos en un mundo, una sociedad, diríamos, un poco, pues que vamos todos un poco como pollos sin cabeza. Además, también porque trabajamos demasiadas horas, nos cuidamos menos. Esto también viene un poco, desde mi punto de vista, un poco copiado del modelo quizás americano, norteamericano, ¿no? Es un poco una sociedad mucho más individualista que la nuestra. Nosotros deberíamos un poco tirar hacia nuestra sociedad más que cooperan unos con otros, más solidaria, quizá, sí, ¿no? Solidaria, más mediterránea, más de familia, más de comunidad, ¿eh? Y no tanto a ese modelo pues que tiene pues mucha competitividad, como digo, cuando realmente la felicidad viene de la cooperación y realmente los seres humanos conseguimos cosas a través de cooperar unos con otros, más que competir. Pero ya desde las escuelas, ya desde el comienzo empieza la competitividad y parece que es una carrera, ¿no? Entonces, al final, no hay muchísima gente que se puede generar ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Por sensaciones de vacío, porque en el fondo lo bueno de la vida no está en lo que tienes, ¿no? Está en lo que vives, en lo que sientes.
Con lo cual, un poco volver a ese tipo de valores sería fundamental también de cara a la salud mental. También, por otro lado, ese estigma tiene que ver muchísimo, por ejemplo, la gente se siente súper avergonzada cuando le dan una baja por ansiedad. Porque dice, si fuera una baja porque me he roto, no sé, una pierna, pues como es visible no tengo ningún problema, pero todavía pues como que hay ese juicio, ¿no? A que si alguien tiene ansiedad o depresión o cualquier otro tipo de trastorno mental, pues de alguna forma va a ser estigmatizado, ¿no? Entonces hay mucha vergüenza con eso todavía también, ¿eh? Cuando es algo que le pasa a muchísimas personas. Y alguien que haya sufrido ansiedad no va a juzgar a otra persona con ansiedad, desde luego. Además también es una cuestión, el tema de la ansiedad, del que estamos hablando ahora, que la gente durante mucho tiempo no es capaz de no diagnosticar, pero darse cuenta, ser conscientes, ¿no?, de que están teniendo una crisis de ansiedad o un ataque de ansiedad o están sufriendo algo de ansiedad, ¿no? Como que la gente no ve las señales porque no las conoce. Claro, y es que se normaliza, de hecho, que hay un paso, ¿no?, entre el estrés. Hay un estrés bueno, un estrés que nos ayuda a estar en el día a día, a sentirnos bien, pero cada persona tolera el estrés de una forma también, ¿eh? Depende de las cosas que haya vivido, también de, pues incluso la herencia genética, etcétera, ¿no? Manejas mejor el estrés. Y que también lo asume de una manera como ya normalizada, ¿no? Sí, o sea, sí, total. como es una dinámica o una herramienta, no, como que esto que me está pasando no es ansiedad, es lo normal o cómo yo afronto esta situación, ¿no? Y lo asumimos como normal, claro, pero no, en realidad claro. estamos sufriendo una crisis ahí. Absolutamente, porque esa diferencia entre el estrés y la ansiedad, ¿no? El estrés tiene que ver con un estresor concreto, X, el que sea, ¿no?, que estoy viviendo quizás en la vida, el estrés malo, digamos, más el distrés, pero eso se puede convertir en ansiedad, ¿no?, ya con crisis y demás. Sí que es verdad que se vive de forma tan negativa que las personas que sienten ansiedad saben que hay un problema. Que pidan o no ayuda es otra cuestión, pero sí saben, porque es algo que la gente piensa en una crisis de ansiedad habitualmente o que va a perder el control o que se va a volver loca, es lo que cuentan, ¿no? Por utilizar un término, pero es lo que suelen referir. O por ejemplo, que van a morir. Piensan que le están dando un infarto, o sea, es algo muy, muy fuerte y muy duro, ¿no? Entonces, claro, normalmente acuden a atención médica y desde ahí, pues salud mental también. Pero que es verdad que no se saben cuáles son las claves contextuales para llegar ahí, un poco lo que comentabas, ¿no? Como que se normalizan cosas que no son normales. El no dormir, el utilizar un montón de pantallas durante todo el día, el no cuidarte, el no conectar con naturaleza, el no hacer deporte, no llevar una dieta saludable, no conectar con otras personas, al final todo eso se normaliza en pos de trabajar tantas horas, de hacer, pues es un poco la competitividad, ¿no?, que hablábamos. Y a veces no es trabajo en sí, sino simplemente la vida que llevamos o la vida que se lleva en casa, ¿no?, y que es motivo de estrés y que existen señales que normalizamos, como hemos dicho también antes, como puede ser, como decía Marta, ¿no?, el no dormir, descansar mal, el estar siempre irascible, ¿no? Un montón de señales que no asumimos como que forman parte de nuestro estrés, simplemente pues las hemos normalizado, ¿no? Y es como, bueno, pues tiro para adelante con esto. Totalmente. Al final también hay personas que lo pasan muy mal, por ejemplo, como decías, que está muy bien que lo saques a colación, que no solo es el trabajo, pues gente que, por ejemplo, tiene que cuidar de algún familiar y eso es durante mucho tiempo, ¿no? Hay un desgaste muy grande ahí, o otra serie de cuestiones de salud, etcétera, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a afrontar lo que nos pasa de una manera o de otra, porque cada persona en este sentido somos diferentes, ¿no? Entonces tener buena psicoeducación preventiva antes es ideal y genial, y además esas crisis en la vida también nos dan la oportunidad de ir al psicólogo también, ¿eh? Es decir, y generar nuevas estrategias para otras cuestiones que puedan venir en la vida. Uh-huh. También cuando hablamos de esto, yo pienso también en las generaciones anteriores a la mía, por ejemplo, ¿no? Mis padres, mis tíos, o de esa generación, ¿no?, de los nacidos justo después de la guerra, ¿no? De ese baby boom, ¿no?, de gente nacida en los 50, los 60, los 70 incluso, ¿no? Como que tienen esta percepción que estábamos hablando antes, ¿no?, de la salud mental no es para ellos, ¿no? Es para otras personas, pero no para ellos. Claro, porque ellos tenían que sobrevivir. Vamos, en aquel momento, en la posguerra, en el que no había casi alimentos, o sea, en lugares como Madrid y Barcelona, vamos, lo pasaron fatal, o sea, no tenían lo suficiente como para vivir. Entonces ahí, digamos que la salud mental en ese momento pasaba a un segundo o tercer, porque al final no era lo importante, era sobrevivir, digamos, ¿no? Luego llegan las secuelas también de todo eso, ¿no? Son generaciones muy duras, muy fuertes, efectivamente, pero bueno, que eso también deja secuelas luego, ¿no? Claro, tiene su parte positiva, ¿no? Pero luego tiene la otra parte, la parte negativa del descuidado de la salud mental y del bienestar ese, ¿no? Por supuesto. Porque son más duras, pero
tiene su Total. contrabando. Pero curiosamente, cuanto las sociedades más tienen habitualmente, o más hedonistas se vuelven y demás, curiosamente peor salud mental tienen. Es decir, como que ya lo tenemos todo y entonces ya no nos sentimos a gusto, entre comillas, del todo con nada, ¿no? Como que nada nos llena, ¿no? Entonces también una reflexión ahí, ¿no? Bueno, también está bien hacerla, ¿no? Quizás. También es curioso lo que estabas comentando, Marta, de sociedades como más avanzadas, como puede ser, siempre se ha hablado muchísimo de los finlandeses, ¿no? Como tener una educación exquisita, estándares de educación y de rendimiento académico excelente, y son una de esas sociedades dentro de Europa con una mayor tasa de suicidio. Absolutamente, sí, así es. Hay algunas investigaciones que dicen que también tiene que ver con por supuesto es algo contextual, es decir, son sociedades quizás que viven más aisladas, por decirlo así, más en la casa. Encerradas en el yo. Sí, absolutamente. Individualistas también. Y también por el tema de la falta de sol, la falta de luz. Ese es otro tema que también puede influir bastante negativamente en este sentido. Deprime el sistema nervioso central en no tener luz solar, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de cuestiones al final también llevan a que, por ejemplo, en nuestra sociedad, pues eso, más mediterránea, nuestra cultura mediterránea, tenga ese soporte de la familia, como hablábamos antes, ese soporte de los amigos, etcétera, que igual en otras sociedades más, entre comillas, avanzadas, pues resulta que igual no tienen, ¿no? Entonces igual hay que ver qué es lo importante realmente, ¿no? Y estamos hablando precisamente de esto, y conocíamos esta semana una noticia acerca de una madre que tomaba una decisión muy drástica, que es lanzarse con sus 2 hijas. Es una cuestión tremenda que también habla también de la importancia de la salud mental. Sí, absolutamente. Como comentaba antes, he estado un poco viendo las noticias y he visto que al parecer esta persona podía sufrir de depresión con algún brote psicótico, con alguna sintomatología psicótica. Entonces, este tipo de pacientes realmente, de verdad, cuando llevan un buen tratamiento, cuando también tienen un buen soporte social y demás, pueden llevar una vida completamente normal. Pero claro, si esa persona, por la cuestión que sea, que yo no tengo prácticamente información, se encontraba completamente sola, con sus hijos, sin tratamiento, pues hay que entender que una persona cuando está sufriendo un brote psicótico, cuando está alejada de lo que es la realidad, para ellos es su realidad y lo viven como muy, muy, muy real, aunque no lo sea para el resto de los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese momento quizás esa persona pues sufría pensando que alguien le perseguía o que alguien y tomó esa decisión que es inconcebible para el resto de los seres humanos, pero que de alguna manera se puede evitar con un buen tratamiento realmente. Claro, es una de esas cosas que escapa de nuestro entendimiento, ¿verdad? Absolutamente. Como no lo vemos, con lo que hemos dicho también un poquito antes, ¿no? Con el tema de la depresión, como no lo vemos, como no lo podemos constatar visualmente, sí, ¿no? Se nos hace sí. difícil de entender. Y ciertamente también que yo creo que a nivel social también necesitamos educación para ayudar o acompañar a gente con depresión o con ansiedad. ¿Por qué? Porque los típicos comentarios suelen ser, pero chica o chico, con lo bien que lo tienes todo en la vida, pero anímate, pero claro, es como decirle a alguien en silla de ruedas, pero bueno, levántate, mira qué fácil es andar, mira qué bien ando yo, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que son comentarios que se hacen para ayudar y a veces al revés, ¿no? Es como que también hay que entender, por ejemplo, en una depresión mayor, la tendencia al aislamiento, a no conectar, se van aislando poco a poco, al final todo eso es muy difícil porque ellos mismos a veces se van cerrando esas puertas, ¿no? Es muy complejo y además de alguna forma no tienen ni energía suficiente como para pedir ayuda, ¿eh? Solamente quizás las personas que trabajamos en esto o que hemos tenido un familiar o que hemos podido vivir una depresión podemos ser capaces de comprender este tipo de cuestiones que son tan difíciles, ¿eh? Y Marta, ¿qué hacemos con esas personas? Si detectamos que un familiar, un amigo se encuentra en esa situación, ¿no? Como que tiene una vida muy monótona, muy relacionada con casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, se ha dejado... deja de hacer actividad deportiva, deja de ver a sus amigos y sus amigas, deja de salir a tomar café, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarles? Vale, lo ideal es que cuando vemos un cambio de conducta importante salten las alarmas, por decirlo así. Lo mejor quizás a amigos, familiares, entorno social, lo mejor es estar presentes. Aunque la persona diga no. Estar presentes a través del móvil, pero también...
plantándonos en casa o quedando. De alguna manera es estar presentes, porque la presencia es lo que más sana muchas veces, sí, presencia sin juicios. Esas personas igual solo necesitan eso realmente para volver a confiar, para volver a... Entonces, sí, un trabajo muy importante sería ese quizás, ¿no? El que cuando hay un cambio de conducta importante, estar ahí, ¿no? A pesar de que nos digan lo contrario, el mensaje contrario, ¿no? Luego también está ese atrevimiento, ¿no? Ese dar el paso a intentar ayudar a alguien que a priori no lo está pidiendo, ¿no? Sí, que también es difícil de dar. Sí, totalmente. Para eso hay que tener mucha confianza, hay que conocer mucho a la persona, efectivamente, porque si no puede parecer como una falta de respeto presentarte allí sin que, ¿no? Pero por eso hay que conocer mucho también y hay que saber la afinidad que tienes con esa persona y el trato que tienes, ¿no? Pero yo creo que se pueden dar esos pasos muchas veces, porque hay que tener en cuenta que esa tendencia al aislamiento es parte grande del problema. Bueno, pues como estábamos diciendo, hoy 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. Ponemos foco en esta entrevista con Marta Dueñas del Departamento de Salud de Torrevieja en la salud mental y bueno, pues seguimos abogando por ella, Marta. Por supuesto que sí, aquí estamos. Pues Marta Dueñas, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. A ti, Rafa, y a vosotros oyentes. Hasta luego.